con el auspicio del Grupo Digama. Bienvenidos a Rumbo Minero. Bienvenido, ¿cómo estás? En esta oportunidad me acompaña Miguel Zavala. ¿Cómo estás, Miguel? ¿Qué tal, Jorge? Un gusto estar contigo. Bien, tenemos un programa muy importante. Vamos a tener a nada menos que a Víctor Govitz, el flamante presidente de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía. Como saben, hace poco ha tenido elecciones y es el flamante presidente. Además, por supuesto, de ser CEO de Minas Antamina, perdón. ¿Qué más vamos a tener, Miguel? Así es, Jorge. Y bueno, vamos a tener también a Carlos Díez Canseco, gerente general del Instituto de Ingeniería de Minas del Perú, con quien vamos a tratar el tema de proveedores mineros y las pérdidas económicas a consecuencia de los conflictos sociales. Hay que tener en cuenta que no solamente las operaciones mineras se están viendo perjudicadas por los bloqueos y protestas, sino también los proveedores, que son los que surten todos los equipos y servicios a las operaciones. Así es. Definitivamente un llamado a la violencia que ha habido contra las empresas mineras, realmente un sinsentido total, porque son las que generan la riqueza para muchos lugares y para los impuestos del país, y realmente la violencia con que se está tratando a las empresas mineras es realmente increíble. Es un llamado al gobierno a que ponga las cosas en orden. Bien, a continuación quiero compartir con ustedes los resultados de la encuesta de Twitter, en el Twitter de Rumbo Minero, de la semana. A la pregunta: en las protestas sociales actuales y sus manifestaciones vandálicas y violentas, se menciona el rol de intereses económicos ilegales criminales, entre ellos el de la minería ilegal. ¿Considera que la misma es significativa? 74.8%, neutral 9.7% y marginal 15.5%. Bien, muy interesante la encuesta. Puede usted entrar al Twitter de Rumbo Minero y ver la próxima encuesta que vamos a tener. La próxima encuesta, la pregunta la tendremos al final del programa. A continuación, acompáñenos a ver las principales noticias mineras a cargo de Gabriela Chicoma. Gracias, Jorge. Estas son las principales noticias mineras de la semana. En diciembre de 2022, las inversiones mineras registraron una cifra superior a los 747 millones de dólares, reflejando un aumento significativo de 59.3% con relación a lo reportado en noviembre, que fue 469 millones de dólares. Así lo indicó el último boletín estadístico minero del Ministerio de Energía y Minas. César Farfán Bernales, gerente corporativo de Volcan Compañía Minera, señaló que invertirán cerca de 17 millones de dólares este año para ejecutar 40.000 metros de perforación. Asimismo, para el 2023 mantendrán el proyecto Esperanza, así como las exploraciones Brownfield en Yahuilí, mientras revisan las zonas anómalas del Greenfield, teniendo un programa de 40.000 metros de perforación diamantina. Muchas gracias a Gabriela Chicoma por las principales noticias mineras de la semana. Bien, nos encontramos ahora con el ingeniero Víctor Govitz, CEO de Antamina, como ustedes saben, y flamante presidente de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía, que ha tenido elecciones hace muy poco. Le damos la bienvenida a Víctor y además las felicitaciones por este cargo tan importante. Muchas gracias por la invitación y por sus palabras. Bien, lamentablemente vamos a tener que hablar de la problemática que tenemos. Para empezar, el tema de Puno, Cusco, Apurímac y Madre de Dios, sobre todo, ¿no?, el problema de la recesión a consecuencia de las protestas, los ataques a las empresas mineras que también están viéndose de una manera muy agresiva últimamente. ¿Cómo ves la situación? ¿Cuáles son las posibles salidas a este entrampamiento? Vemos también que la población que quiere trabajar, que es la mayoría, ya empieza a reaccionar también y a sacar a estos vándalos, ¿no? Porque no son maneras de... ¿Cómo ves tú el panorama con respecto a lo que está pasando en el Perú? Te agradezco la pregunta y permíteme un poco ponerlo en contexto, ¿no? Esta crisis empieza el 7 de diciembre, cuando el expresidente Pedro Castillo intenta dar un golpe de Estado, ¿no? A consecuencia de esa decisión y siguiendo un ordenamiento constitucional, la señora Dina Boluarte es la presidenta de la presidencia de la República, bajo un esquema de una votación que eligió el año 2021 por un periodo de 5 años. En ese contexto
hay que reconocer en paralelo que pueden haber demandas y pueden haber protestas justas, pero tienen que llevarse a cabo dentro del orden constitucional. No podemos conculcar los derechos de terceros, como bloquear carreteras, y menos aún podemos atentar contra las autoridades, el orden público, policías y militares, y tampoco atentar contra infraestructura importante y de uso público, como pueden ser los aeropuertos, como puede ser una comisaría. En ese contexto, primero rechazar la violencia, apenado por la muerte de las 60 personas, pero en ese contexto está claro que, de mi punto de vista por lo menos, nos estamos abocando al problema errado, ¿no? El problema, cuando uno se aboca al problema errado, la solución no va a traer, va a traer una solución temporal y no finalmente que resuelva el problema de la causa raíz. ¿Por qué nos estamos abocando al problema errado? Porque si uno mira en los periódicos a diario, la discusión de congresistas, la discusión de líderes de opinión, la discusión de los periodistas, la discusión es si tenemos que tener nuevas elecciones en octubre, diciembre de este año o julio, diciembre del próximo año. Es decir, si esa fuera la solución a la crisis, y creo sinceramente que no, siendo, como dije, reconociendo y apenado por este enfrentamiento entre compatriotas, uno ve que la causa raíz de la crisis, hay una superposición de hechos, ¿no? Sin duda hay una población, sobre todo joven, que puede tener insatisfacción porque primero la pandemia y sin duda el mundo informal que tenemos es un tema que hay que resolverlo, los ha impactado. Se superpone eso con una economía en el Perú que de informal, un sector ha devenido en ilegal, ¿no? Y eso se superpone a esta crisis. Y una tercera capa a esta crisis es, sin duda, personas con una ideología extrema que están aprovechando la situación. Entonces, si uno desagrega estas tres capas y actúa de manera de mantenerse en el orden constitucional, lo que tenemos que resolver como tema central es cómo logramos proporcionarle al grueso de la población servicios públicos de calidad, educación, salud, infraestructura, recreación, y cómo logramos formalizar nuestra economía. Esos son los problemas centrales, ¿no? Profundos y de muchos años, ¿no? Y si como consecuencia de ese diálogo necesitamos adelantar elecciones, bueno, será parte del diálogo, pero estamos poniendo las cosas al revés, ¿no? Creyendo de que adelantando elecciones, un grupo incluso político habla de asamblea constituyente, si eso, sinceramente, y esa es la discusión que tiene que darse profunda, si creemos y si estamos convencidos que eso va a resolver la causa raíz, ¿no? Y creo que no. El Perú, para ponerlo también en contexto, el Perú es un país que macroeconómicamente es muy sólido. Tenemos 70.000 millones de dólares de recursos, de reservas internacionales, ¿no? Somos el país en la región con el menor ratio de deuda neta respecto a su economía, PBI, y somos uno de los pocos países en la región con grado de inversión. Entonces, es decir, ¿qué está pasando? Es decir, por otro lado, la población cercana a la industria minera o en general, zonas urbanas en la periferia, está sintiendo que el Estado no le ha proveído hasta la fecha de servicios de calidad como corresponde en salud, educación, infraestructura y recreación. Y erróneamente se piensa que la solución es tan fácil como ir a una nueva elección, ¿no? Entonces, creo que tenemos que lograr llevar la discusión en ese sentido, porque si no, como dije, tengo la impresión que estamos discutiendo, queriendo resolver el problema equivocado. Víctor, según el Instituto Peruano de Economía, la economía peruana ya perdió un promedio de 2.150 millones de soles y hay 4 regiones que podrían entrar a una recesión que es bastante preocupante, como son Puno, Cusco, Apurímac y Madre de Dios. ¿Cuáles podrían ser las consecuencias y el impacto para la población, ¿no? Para nuestros compatriotas de estas regiones, el entrar a una recesión?
Claro, y justamente regreso a la primera pregunta, ¿no? Si coincidimos todos que el gran objetivo es derrotar la pobreza, si el gran objetivo es que nuestra población más vulnerable mejore sustancialmente su calidad de vida, la recesión va justamente en contra de ese objetivo, ¿no? Y nuevamente, mediante métodos violentos queremos imponer una agenda. Yo creo que vivimos en una democracia y las ideas distintas tienen que debatirse. Además, es otra cosa que hay que mencionar, es que nos estamos enfrentando a un fantasma. Es decir, es un grupo que no da el rostro, es un grupo que no debate, pero que sí es violento y que está organizado de manera muy violenta. Y no hay un líder con el cual se pueda dialogar o conversar. Entonces, eso es lo que regreso a ese tema y claro, creo que en esas regiones, hablando de minería, puede impactar de manera muy significativa los erarios nacionales, ¿no? En esas regiones, en Puno está la principal operación de estaño, uno de los principales productores en el mundo en estaño. En estas regiones, Apurímac, Cusco, está casi el 30% de la producción de cobre del Perú. Si uno suma lo que produce Las Bambas, Antapacay y lo que produce Constancia, en términos gruesos es casi el 30% de la producción de cobre. Eso es lo que está en riesgo. Entonces, debemos ser un poquito más conscientes, ¿no? ¿Qué acciones debería tomar las nuevas autoridades de los gobiernos regionales, las alcaldías, para de una vez trabajar de manera coordinada con las empresas mineras, ¿no? Me parece muy interesante lo que has dicho al principio, enfoquémonos bien en el problema, porque es verdad, si renuncia Dina Boluarte, si se va a elecciones y hasta si se abre la Asamblea Constituyente, probablemente no tengamos solución a nada. Porque los problemas centrales, como tú bien has dicho, es el desarrollo de las regiones, el desarrollo. Entonces, ¿cómo crees que deberían comenzar ya los gobernadores regionales, los alcaldes, para coordinar bien con las empresas mineras y generar, obviamente con el gobierno también, para generar un desarrollo y comenzar a poner esa piedra de la que tú hablas, esa primera piedra? Te agradezco la pregunta y es una reflexión que estamos llevando a cabo en este minuto en la sociedad de minería, ¿no? ¿Qué cosa caracteriza a la industria minera? Es una industria que invierte cifras muy significativas y por lo tanto tiene una planificación muy robusta mirando muchos años por delante. Y esa planificación nos permite, digamos, priorizar proyectos, organizarnos, secuenciarlos y hacer inversiones de algunas veces miles de millones de dólares justamente en esos sitios remotos. Y desarrollamos una logística que nos permite llevar personas especializadas, llevar insumos, llevar equipamiento en esos sitios remotos. Entonces, si uno mira el desafío del Perú, ya no es un desafío económico. Financieramente somos sólidos, pero estamos careciendo en la gestión pública a nivel regional, a nivel provincial y distrital, justamente nos está careciendo tener un sistema de gestión robusto. Entonces, creo que ese es el diálogo que deberíamos y estamos proponiendo, es que la industria minera tiene atributos, tiene conocimientos que puede compartir y que tiene que acompañar a la gestión pública para que nuestra gestión pública finalmente le entregue al ciudadano, a quien lo ha elegido, el mandato real, que es usa los fondos públicos y entrega servicios de calidad, ¿no? Creo que como sector tenemos una tarea adicional, sí, pero dadas las circunstancias que hemos vivido, las experiencias previas como puede ser la pandemia, tenemos que sumar esfuerzos, tenemos que ser parte de la solución. Víctor, uno de los factores que frenan el crecimiento de la inversión minera en el Perú es el bajo nivel en exploraciones que tenemos actualmente. Según el BBVA Research, indicó que la inversión en exploración minera en particular ha estado relativamente contenida a pesar de los buenos precios que tenemos de los metales. Y bueno, se han dado algunas medidas para incentivar la exploración, como son algunos beneficios tributarios. En tu opinión, ¿qué otras medidas se deberían dar para poder incentivar la inversión en exploración, teniendo en cuenta que no tenemos proyectos mineros grandes o de envergadura para los próximos años? Te agradezco la pregunta y quizás empezando la aclaración, digamos, la devolución del IGB no es un beneficio tributario, es un concepto que se aplica a todas esas actividades que no exportan, ¿no? Sin ir muy lejos, en la alimentación, en el aeropuerto uno no paga IGB,
porque no hay forma, no hay un servicio de recupero de ese IGB. Pero el tema central es que la exploración es la piedra angular para mantener y sostener el crecimiento de la industria minera. Y está trabado, como bien dices, y está reducido porque erróneamente la autoridad le ha puesto un estándar ambiental como si fuera un proyecto nuevo, y está claro que la exploración es una exploración de mínimo impacto ambiental y es más, es una actividad de alto riesgo. En números redondos, de 100 exploraciones, una se convierte en una mina. Y eso trae un segundo problema, que por lo general el propietario de la tierra es la comunidad, y dado este concepto erróneo con el cual estamos abordando el tema ambiental, la población negocia el acceso a la tierra como si fuera una operación que va a entrar en marcha. Y entonces, dada la permisología compleja, pensando que esta es una mina y es solo una exploración, y la alta expectativa que creamos en el propietario de los terrenos superficiales, todo esto genera un ambiente no propicio para la inversión. De acuerdo. Y eso tenemos que hacerlo muy visible, y la autoridad debería acompañarnos en ese esfuerzo. Víctor, nos queda un minuto. Quisiera tu mensaje como nuevo presidente de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía. ¿Cuál sería tu mensaje para el sector, para la industria minera? Primero, agradecer. Tengo 35 años en la industria y este tiempo es un honor, y a su vez es mi cuota de decir, es la manera de decir gracias por estos 35 años de haber vivido esta industria, ¿no? Y el gran mensaje es que vamos a continuar invirtiendo en el país, pero tenemos que, en adición a todo el esfuerzo que hacemos en el entorno que operamos, tenemos que de alguna manera nuestros atributos que hemos desarrollado, aplicarlos también colaborando con la autoridad regional, distrital y provincial para que se tenga una gestión pública de más calidad. Excelente. Muchísimas gracias por haber venido a Rumbo Minero y felicitaciones y mucha suerte por esta gestión en el gremio, un gremio tan importante para la industria minera. Muchas gracias a todos. Bien, vamos a una pausa comercial y regresamos. 2023, la inversión minera en el Perú superaría los $5.600 millones, permitiendo así marcar la pauta para el crecimiento económico del país. A través de Minpro 2023, impulsamos las transacciones comerciales de la gran industria minera y sus proveedores. Separa tu stand y participa en la rueda de negocios más importante del sector minero, que abrirá sus puertas el 27 y 28 de junio en el Hotel Westin, la cual será liderada por el ingeniero Roque Benavides, presidente del directorio de Compañía de Minas Buenaventura. No dejes pasar la oportunidad de presentar tus productos y servicios al sector más importante para la reactivación económica. Haz negocios con el sector minero, separa tu stand y participa en la rueda de negocios de Minpro 2023. Bien, a continuación entramos al bloque American Mining, bloque muy importante, nuestro bloque internacional con José González desde Wall Street, Nueva York. Y como ustedes saben también, José González, aparte de ser una persona muy reconocida en el sector, también es editor internacional de nuestra revista Rumbo Minero. José, ¿cómo estás? Bienvenido nuevamente. Todo muy bien, Jorge. Encantado siempre. Un placer. José, queríamos hablar un poquito. La semana pasada la calificadora de riesgo Moody's nos cambió la perspectiva peruana de estable a negativa, ¿no? Nos dio una buena cachetada para todos los que seguimos esto, manteniéndonos en Baa1 en función riesgos sociales y políticos, que obviamente los tenemos, ¿no? Ahora bien, más allá del riesgo soberano, Moody's ha relevado su calificación ASG referente a variables de medio ambiente, entorno social y gobernanza corporativa para el país. Cuéntanos un poco cómo desciframos toda esta noticia que no nos ha caído muy bien. Es así, Jorge. El 31 de enero Moody's se suma a Fitch y S&P, que han cambiado la perspectiva a las tres de estable a negativa, manteniendo el grado de inversión.
Las otras calificadoras lo hicieron en octubre y diciembre del 2022. ¿Qué dice Moody's? Que los riesgos sociales y políticos han intensificado las amenazas para los próximos años de un deterioro en la cohesión institucional, gobernabilidad, eficacia de las políticas y la fortaleza económica de los próximos gobiernos. Sin embargo, subraya, y lo dice categóricamente, que Moody's está convencida que las instituciones políticas generales de Perú demostrarán ser efectivas para contener la erosión de la fortaleza fiscal y económica a pesar de las presiones provenientes del entorno sociopolítico. Ninguna de las calificadoras piensa que vayan a bajar la calificación en el Perú, por lo cual mantendríamos el grado de inversión en los próximos meses independientemente de lo que está sucediendo en el país. Ahora, en el reporte de Moody's, detallan la puntuación crediticia de impacto ASG, que no la habíamos visto en detalle hasta este reporte. Y es interesante en lo que dicen, que según Moody's la misma es moderadamente negativa para el Perú con una puntuación de C y S3. Dicen que hay una moderada exposición a riesgos ambientales y sociales y limitada en términos de riesgos de gobernanza como resultado de una alta resiliencia económica en el Perú. La puntuación ambiental es de E3, en virtud de la infraestructura subestándar de cara al niño que viene, y si ese niño afectara la producción minera y la reconstrucción de infraestructura, podrían afectarse las cuentas fiscales. Dicen que el riesgo social es moderadamente negativo con ese 3 por las tensiones que están generando el momento en que estamos viviendo en la producción minera y el efecto que tendría en las inversiones de proyectos de envergadura. Considera que la baja calidad de servicios representa un riesgo latente. Y en cuanto al riesgo de gobernanza, lo califican de neutral a bajo con una calificación de G2. ¿Por qué? Por la larga historia de prudentes y creíbles políticas macrofiscales e instituciones económicamente fuertes, que sigue siendo la gran fortaleza del Perú, que es su solvencia. Y en ese sentido, José, los reportes sobre la producción de cobre en Chile parecieran adelantar restricciones en el mayor proveedor de metal global. En noviembre del 2022, la producción interanual chilena cayó en 7% y Goldman Sachs proyecta que la misma seguirá decayendo entre el 2023 y 2025. ¿Qué está pasando con la minería de cobre chilena y qué implica esto para el Perú? Todo parece indicar, Miguel, que la producción de cobre en Chile, que es el mayor productor de cobre en el mundo con el 27% de la oferta mundial, está experimentando restricciones significativas. En noviembre, el índice de producción minera metálica, que es fundamentalmente cobre en el caso chileno, reportado por el Instituto Nacional de Estadística de Chile, registró una caída interanual del 4.1%, con una recuperación del 1.6% en diciembre, que no evitó, sin embargo, que el mismo se contrajera en 4.8% a causa de la baja ley del cobre y menor tratamiento de mineral durante el año. El pronóstico de analistas locales es que la producción de cobre en Chile podría caer otro 6% este año. Y señala Goldman Sachs, como decías, Miguel, que la tendencia continuaría hasta el 2025. Según Jorge Cantalops, director ejecutivo del Centro de Estudios de Cobre y la Minería, CESCO de Chile, los activos de Codelco están rindiendo menos de lo esperado, haciendo que la compañía deje de ser la primera productora de cobre en el mundo frente a Freeport y que rinda menos ingresos fiscales el año pasado que Soquimich, que tuvo un gran resultado porque es el mayor productor de litio en Chile. Según Cantalops, que declara la segunda de Santiago, la producción de Codelco cayó 140.000 toneladas el año pasado, lo que fue compensado por los precios del cobre en lo que se refiere a los resultados de Codelco. El problema, según CESCO, es que los proyectos estructurales de Codelco no han tenido los resultados que se esperan. Los problemas de Codelco en Chile y de la situación en el Perú, que produce el 10% de la oferta de cobre en el mundo, implican restricciones en la oferta de cobre, que va a seguir impactando las cotizaciones y que van a seguir subiendo. Recordemos que a diferencia de Chile, donde todos los proyectos son de expansión, son brownfields, en el Perú tenemos proyectos importantes de greenfields. La situación chilena y de Codelco hacia adelante subraya el potencial y el valor de la producción de cobre corriente y potencial en el Perú, que podría competir con Chile en términos de producción en los próximos años.
José, muchísimas gracias por estar con nosotros. Estos temas tan interesantes que se van a tratar, por supuesto, en la revista Rumbo Minero también. Encantado siempre. Estuvimos con nuestro editor internacional, José González, un experto. Y a continuación, Miguel, tienes algo que decirnos, ¿no? Así es, Jorge. Ahora damos pase al bloque del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú. Durante sus 79 años, el Instituto de Ingenieros de Minas del Perú se ha esforzado en impulsar el conocimiento multidisciplinario y la innovación tecnológica de la industria minera, convirtiéndose así en un referente para los profesionales y empresas que buscan el desarrollo del Perú y sus regiones. Las plataformas que impulsa el instituto y sus 15 seccionales a lo largo y ancho del país nos permiten realizar con éxito actividades como los encuentros mineros, conferencias magistrales, cursos y nuestros emblemáticos Jueves Mineros, donde promovemos el intercambio de ideas buscando soluciones a los grandes desafíos que enfrenta el Perú. Asimismo, buscamos aproximar de manera activa al público en general a la realidad del sector minero y su desempeño, a través de la publicación de libros, boletines y la revista Minería. En la actualidad, el instituto también contribuye al desarrollo de la industria, organizando eventos de prestigio global como lo son ProExplo y PeruMin, espacios que congregan a los principales actores vinculados al sector y donde se analizan los retos y se resaltan las diversas experiencias. En PeruMin 35, volvimos a la presencialidad en Cerro Juli, Arequipa, y se logró alcanzar un nivel récord de 65,000 visitantes. Contamos con importantes expositores nacionales e internacionales. Entregamos el Premio Nacional de Minería y reconocimientos a las mejores propuestas de PeruMin Inspira y PeruMin Hub. Extemin, con más de 800 empresas representadas y 11 delegaciones internacionales, impulsó el intercambio y actualización tecnológica de la minería, así como el relacionamiento con las empresas. El Instituto de Ingenieros de Minas del Perú mantiene su compromiso con la promoción de la inversión minera competitiva, responsable, sostenible y solidaria, buscando un desarrollo económico equitativo y la mejora de la calidad de vida de todos los peruanos. Bien, nos encontramos ahora con el gerente general del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú, una entidad muy importante dentro de lo que es el sector y la industria minera. Él es Carlos Díez Canseco y nos acompaña hoy día en Rumbo Minero. Carlos, ¿cómo estás? Jorge, muy buenos días. Miguel, encantado de estar con ustedes. Carlos, el tema por el que te convocamos es para hablar un poco de los proveedores mineros y de las pérdidas económicas a consecuencia de todo lo que hemos visto. La primera quincena de diciembre del año 2022 hasta 28 de enero más o menos hay más de 120 millones, se calculan más o menos 120 millones de dólares en pérdidas en proveedores. Y lo que estamos viendo es un abandono, o sea, mientras que el gobierno no puede o no ha podido, en otros gobiernos también ha tenido muchos problemas, sobre todo por el corredor minero, ¿no? de poner la ley en orden. Ahora que hay conflictos y que la cosa está movida, vemos mucha violencia en las empresas mineras, lo cual, aparte de obviamente afectar a las empresas mineras, también afecta a muchísimas familias con el tema de los proveedores, ¿no? Efectivamente, Jorge, creo que la crisis que estamos viviendo es una crisis seria. Lamentamos y nos solidarizamos con las personas que han perdido la vida con esta crisis y también nos solidarizamos con todos los trabajadores que están siendo afectados por esta crisis. No solamente en el sector minero, sino en todo el país hay mucha gente que está siendo afectada, no por la protesta, sino por la violencia. Y la violencia es el problema y la verdad es que lo que estamos viendo, sobre todas las cosas, es fundamentalmente violencia. Y están atacando, si se ve con violencia, aspectos estratégicos de la vida nacional. Yo no digo de la economía nacional, sino de la vida nacional.
Están atacando las carreteras, que son como las arterias del cuerpo humano, o sea, son las que llevan y traen todo lo que necesitan las poblaciones, la gran comunicación con los mercados, el llevar a la gente a los hospitales, eso es importante, y también hay que llevar insumos y llevar productos, eso es importante. Lo están bloqueando, han tratado de bloquear aeropuertos, están atacando, no están bloqueando, están atacando a empresas mineras en el sur, lo cual es gravísimo, y también han tratado o han atacado a las empresas agroindustriales. Esto realmente afecta a todas las familias del país, en especial las del sur. En cuanto al tema específico de proveedores mineros, si nosotros tenemos en cuenta que el 10%, el PBI minero es 10%, pero hay un 4% del entorno que son proveedores mineros, todos estos se están viendo seriamente afectados, porque no están llegando a la operación, no pueden vender, sus suministros no pueden llegar, y la cosa es bien seria. Y eso lo que genera, además del problema específico, genera desempleo. Entonces hay un problema serio, una consecuencia seria en la vida de las familias del Perú. De acuerdo. Carlos, en medio de toda esta violencia, bloqueos, vandalismo y lamentables muertes, obviamente esto demuestra una crisis de parte de nuestras instituciones y de la misma democracia también. También nos demuestra que estamos en cuidados intensivos en lo que se refiere a partidos políticos sin ninguna voluntad o claridad para encaminar las cosas o hacer reformas que todos los peruanos necesitamos. En tu opinión, ¿qué podemos hacer al respecto y qué reformas se deberían hacer de forma inmediata? Fíjate, de verdad que no tengo una gran posición con respecto a las reformas que se tienen que hacer en el tema político. Sin embargo, hay especialistas para esto, pero para mí lo que está claro es que los peruanos necesitamos las condiciones para seguir trabajando. O sea, como dije en alguna oportunidad, a las patadas no nos vamos a desarrollar. Lo que necesitamos es que se generen condiciones para que haya más trabajo en el Perú. Eso requiere de inversiones y cada vez más proyectos a desarrollarse, porque eso es lo que generan las condiciones que necesitan los peruanos para poder encontrar un empleo digno que les permita mantener a sus familias, que les permita progresar como familias. Y eso es lo importante. ¿Qué ajustes se pueden hacer en el aspecto político, en los partidos? Creo que hay gente especialista en el tema. Yo no quisiera entrar a ese asunto porque no lo conozco Pero con detalle. hablando justamente del tema minero, el Servicio Geológico Minero de Estados Unidos ha hecho un cálculo que el Perú puede tener aproximadamente 800.000 toneladas de litio, ¿no?, en su territorio. Como un cálculo inicial, ¿no?, que es una cantidad muy grande, ¿no? Pero, sin embargo, vemos que en el desarrollo, eso es el potencial, pero sin embargo vemos que en el desarrollo solamente en camino está Macusani, Yellow Cake, y no vemos más desarrollo con respecto a un mineral que ya es y va a ser muy importante. ¿Cuál es el camino para poder desarrollar un poco más? Porque la exploración no está teniendo las facilidades que hay en otros países, ¿no? Tu pregunta es crucial, Jorge, porque creo que, y contrariamente a lo que muchos opinaban, el cambio climático que está habiendo y el cambio de la matriz energética que eso requiere para disminuirlo, desacelerarlo, conlleva al desarrollo de la minería. Y dos metales que son sumamente importantes para esto son el cobre y el litio. El litio, como bien dices, se está explorando, es algo nuevo, se sabe que hay potencial de litio, pero te llevo al caso del cobre. En el caso del cobre, los proyectos están listos para entrar a producción. El otro día estaba escuchando una conferencia de Gonzalo Quinjandría sobre el estaño, por ejemplo, que a veces no le damos mucha pelota, pero él decía, ¿no?, oye, antes éramos los primeros productores de estaño con una sola mina, con San Rafael, todo el estaño del mundo. Y él decía, lo que no sabe la gente es que el estaño está en casi todas las conexiones. Casi todos los contactos usan estaño.
¿Y ese estaño de dónde viene? En el mundo de San Rafael. Esperemos que las ONGs ambientales que estaban un poco disfrazadas de antimineras esta vez puedan apoyar al desarrollo de cosas que van a ser fundamentales para que el mundo sea verde, ¿no? Tengo una anécdota muy graciosa. Hace poco estuvo el nuevo CEO de La Oroya en un jueves minero en el instituto. Este CEO antes era un dirigente sindical de la CGTP, ahora es el CEO, y él me contaba, porque ellos están a cargo ahora de la fundición, y él me contaba, Carlos, hemos recorrido el mundo viendo otras fundiciones, y la nuestra es una de las mejores, comparándose con países nórdicos y otras cosas. Me dijo, no entiendo por qué hay gente que critica el tema ambiental de La Oroya cuando es una de las mejores plantas del mundo. Y así la cerraron. Pero este señor, que viene de las bases trabajadoras, líder de la CGTP, me dice, oye, esto es una de las mejores cosas que hay en el mundo. Sin embargo, nos obligaron a cerrarlas. Esperemos que eso cambie, me decía él, porque de esto depende la vida de muchos trabajadores del centro del Perú. Nos queda un minuto. Carlos, quisiera que puedas resumir un poquito los preparativos, cómo va Perumín, una feria tan importante organizada por ustedes, por supuesto, con mucha expectativa además, ¿no? Muchísima expectativa. La feria, el Perumín 35 del año pasado salió muy bien y creo que este viene mejor. O sea, hay mucho interés. Los proveedores peruanos, por ejemplo, están, creo que, esperando, dando minuto a minuto la ubicación de sus stands por el tema de las empresas extranjeras. Hemos duplicado lo que tuvimos el año pasado y estoy seguro que ahora las conferencias que se están preparando va a ser de sumo interés para todos. Además hay un tema, perdón Carlos, que es bien importante, ¿no? En estos momentos, la activación que hace económica que hace Perumín en Arequipa es fundamental. Yo acabo de estar conversando tanto con el gobernador regional como los representantes de los hoteles en Arequipa. Y ellos me decían lo importante que era Perumín para Arequipa. Alguna vez le preguntaron al presidente de la Cámara de Comercio sobre el tema y le preguntaron si los perumines iban a seguir y él dijo, si por mí fuera debería haber un Perumín una vez al mes, porque Arequipa realmente tiene una dinámica diferente. Se activan todo lo que es los viajes, taxis, hoteles, restaurantes, todos los servicios en Arequipa. Es realmente como diríamos, una sangre a la vena de Arequipa. Y realmente en este momento Arequipa lo necesita. Muchísimas gracias, Carlos, por estar con nosotros. Vamos a invitarte en otro momento que estemos un poco más cerca a Perumín para una mayor convocatoria. Pero gracias por los temas que nos has compartido y esperamos tenerte en otra oportunidad. Encantado. Mucho gusto de estar con ustedes, como siempre. Bien, vamos a una pausa comercial y regresamos. Anuncia, posiciona y amplía la cartera de clientes de tu empresa en el mayor y más completo directorio minero del Perú y América. Rumbo Minero 2023, herramienta indispensable de consulta para las gerencias y jefaturas de empresas y contratistas mineras que deciden la compra de equipos, productos y servicios. Más de 300 empresas proveedoras anuncian y participan en el directorio físico y digital más importante del sector minero. Rumbo Minero 2023. Más de 100.000 profesionales mineros acceden y consultan nuestro directorio de forma anual, convirtiéndola en su principal fuente de información de compra exclusiva y detallada. Según una encuesta realizada por Ipsos, el 49% considera que Rumbo Minero America Mining es la revista líder del sector minero y un 61% opina que es una excelente herramienta para la toma de decisiones. Pregunte por los beneficios que tiene nuestra multiplataforma y obtenga el paquete de publicidad más completo para su empresa. Ahora a nivel internacional. Cierre de publicidad 14 de febrero. Escríbenos a ventas@rumbominero.com. Invierta bien, invierta con los líderes. Acompáñenos ahora a la bolsa de trabajo del programa, por supuesto, auspiciada y manejada por KSR Curac Global.
Bien, llegando al final del programa, un poco el resumen. Me parece muy interesante lo que ha dicho Víctor Govitz sobre el tema de qué estamos conversando. Estamos conversando del tema fundamental. El tema fundamental que el Perú debería estar inmerso en esa conversación es el tema de cómo hacer un desarrollo regional, cómo combatir la pobreza, la estabilidad política y económica. ¿Y de qué estamos conversando? De adelanto de elecciones que no va a solucionar estos problemas fuertes que tenemos. Estamos conversando de la renuncia de Dina Boluarte, de la Asamblea Constituyente. Ninguno de estos tres temas va a solucionar la gran problemática que tenemos del desarrollo de las regiones y de la lucha contra la pobreza. Así es, Jorge. Bueno, ya lo que ha conseguido tanto el ingeniero Víctor Govitz como Carlos Díaz-Canseco es que los peruanos, la gran mayoría, quiere trabajar. Así es. Llevar un pan a la mesa de su hogar, y eso es lo más importante para salir adelante con toda nuestra economía. Así es. Bien, la pregunta que viene de Twitter, para nuestra encuesta, acuérdense de Twitter en Rumbo Minero, es la siguiente. Los gobiernos regionales y locales recibieron alrededor de 11 millones de soles por concepto de canon y regalías mineras. ¿En qué obras las autoridades podrían invertir dicho monto? A, educación. B, saneamiento. C, salud. Desde aquí les agradecemos por estar con nosotros y, por supuesto, hacemos un llamado enérgico. No pueden seguir atacando a las empresas mineras como lo están haciendo. Acuérdense que están destruyendo una de las actividades, una de las industrias que más impuestos le da a todo el país, a las poblaciones aledañas, a las alcaldías. Una vez destruido eso, una vez espantadas las inversiones, no lloremos sobre la leche derramada. Mucho cuidado, no se dejen guiar por los agitadores. El Perú es un país minero y necesita desarrollar su minería. Les agradecemos mucho por estar con nosotros y no se olviden que en unos minutos nada más estaremos en Perú Construye para hablar de infraestructura y construcción, otro sector tan importante para el desarrollo del país. Muchas gracias. Anuncia, posiciona y amplía la cartera de clientes de tu empresa en el mayor y más completo directorio minero del Perú y América. Rumbo Minero 2023, herramienta indispensable de consulta para las gerencias y jefaturas de empresas y contratistas mineras que deciden la compra de equipos, productos y servicios. Más de 300 empresas proveedoras anuncian y participan en el directorio físico y digital más importante del sector minero. Rumbo Minero 2023. Más de 100.000 profesionales mineros acceden y consultan nuestro directorio de forma anual, convirtiéndola en su principal fuente de información de compra exclusiva y detallada. Según una encuesta realizada por Ipsos, el 49% considera que Rumbo Minero America Mining es la revista líder del sector minero y un 61% opina que es una excelente herramienta para la toma de decisiones. Pregunte por los beneficios que tiene nuestra multiplataforma y obtenga el paquete de publicidad más completo para su empresa. Ahora a nivel internacional. Cierre de publicidad 14 de febrero. Escríbenos a ventas@rumbominero.com. Invierta bien, invierta con los líderes.